El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En esto, un doctor de la ley se levantó y para ponerlo a prueba le preguntó: Rabbi, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? Respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Entonces le dijo: has respondido correctamente, obra así y vivirás. Él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le contestó: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, tropezó con unos asaltantes que lo desnudaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Coincidió que bajaba por aquel camino un sacerdote y al verlo pasó de largo. Lo mismo un levita llegó al lugar, lo vio y pasó de largo. Un samaritano que iba de camino llegó a donde estaba, lo vio y se compadeció. Le echó aceite y vino en las heridas y se las vendó. Después, montándole en su cabalgadura, lo condujo a la posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le encargó: cuida de él, y lo que gaste de más te lo pagaré a la vuelta. ¿Quién de los tres te parece que se portó como el prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? Contestó: el que lo trató con misericordia, Señor. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Yo creo que una de las parábolas, comparaciones, símil, más referentes o que hemos escuchado más o que se nos graba ahí en el inconsciente o en nuestra mente, en nuestra imaginación, es esa referencia al buen pastor, pero también la referencia de el buen samaritano, por ejemplo. La referencia de las actitudes con que Jesús abarca ciertas circunstancias donde letrados, levitas, escribas, maestros de la ley, buscan atacar a Jesús, buscan ponerles trampas, buscan desacreditarlo socialmente, porque la credibilidad social era muy importante en ese momento. Y más que Jesús era un misionero, un dramaturgo social, itinerante, un exorcista muy famoso, que hacía milagros espectaculares y reunía cientos de personas y lo buscaban por su sabiduría, lo llamaban maestro, rabbi, no porque él se hubiera graduado con honores de las sinagogas o de escuelas rabínicas, sino que por su trayectoria y su conocimiento y su sabiduría, el manejo de la Tanakh, de la Torá, de la Sagrada Escritura era poderosísimo. Por eso la Sagrada Escritura habla, el Evangelio nos habla que hablaba con autoridad, con el manejo, con la propiedad de la palabra del Señor, con el conocimiento y la sabiduría del Espíritu Santo que le permitía trascender. Entonces, vemos muchas veces el rifirrafe entre los saduceos, entre los levitas, entre los maestros de la ley, entre los fariseos, entre los sumos sacerdotes, escribas, levitas, todos estos diferentes niveles sociales, culturales, pero de alto estatus social, cultural, económico. Y muchos querían hacerle la vuelta a Jesús, le querían hacer el atentado al hombre,
porque ellos no entendían que Él era el Señor y segundo, tenían miedo de que hubieran unas revueltas terribles y que los romanos llegaran y mataran a todo el mundo, como ya había sucedido eso en el pasado, empalarlos, crucificarlos, torturarlos, esclavizarlos. Entonces, psicológicamente ellos tenían un miedo a los romanos. Y ya antes de Jesús habían venido otros, también con el deseo de liberar a Israel, pero no de una forma espiritual y una forma eterna como lo muestra el Señor, con su sangre pagar nuestra liberación, pagar nuestros pecados y darnos la vida eterna, sino una liberación económica, política, regional, geopolítica, estratégica, para volver a posesionar a Israel como una nación consagrada al Señor y una nación libre, libre, sin yugo de otros estados. Porque recordemos que viene de una caída muy grande después de Salomón y el segundo templo, cuando Babilonia y Siria y bueno, todos estos pueblos después, los griegos y después los romanos, siempre los han tenido bajo su yugo. Han sido semi-esclavos, si lo podemos llamar de esa forma, han sido absorbidos por estos imperios. Y siempre había esa esperanza en el Antiguo Testamento de el maestro, el Mesías, el Salvador, pero una visión muy terrenal, muy de bala, pa, 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 de machetes, o vengan y aquí arreglamos a todos los romanos que vengan. Vamos a conseguir las morrocotas, el dinero para traerlo, para volver a ser una gran potencia mundial. Pero Jesús no solo vino a hacer muchos milagros, a enseñar con su sabiduría, sino a darnos la vida eterna y la salvación. Eso es muy, muy importante. Es reinocéntrico, el reino de Dios implantado en este mundo, con ese propósito para amarnos, redimirnos y salvarnos. O sea, ese es el plan más maravilloso que podemos nosotros entender. No solo que le sane una pata chueca, un ojo visco, sí, que resucite muertos, no solo eso, que era importante. Entonces, estos personajes antagónicos a la figura de Jesús, muy respetados socialmente, donde los escuchaban y los seguían porque ellos entendían y conocían que era la Tanakh, la Torá, la ley, cómo se debía interpretar para estar en los caminos de Dios. Una teosofía, un reino dirigido por Dios a través de los sumos sacerdotes, de los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley, los levitas, los escribas, los rabinos, para una teosociedad, para llevar todos hacia la presencia de Dios. Pero que por muchas circunstancias se había corrompido, se habían apartado del Señor. Por eso el Señor busca en su predicación hablar del reino de los cielos y hablar de esa esperanza del que todo el que cree en el Señor lo puede conseguir, material, espiritualmente, y el reino de los cielos. Importante, reino de los cielos. Eso lo tenemos que tener claro. Y es que en este caso, en este pasaje de Lucas, tan maravilloso, donde nos narra cómo Jesús es experto en utilizar parábolas paralelos a la realidad, símil, comparaciones, fábulas, cuentos, como le dé usted la gana llamarlo, pero que quedan incrustados en la mente de todos sus seguidores y en el colectivo social que lo siguen a él, donde nos muestra un caso práctico, realista, que nos sirve a nosotros para entender cómo debemos de vivir el mensaje del Señor, cómo tenemos que implementar lo que el Señor nos enseña, porque no es solo una teoría, no es solo, ay, tan bonito, ay, cómo habla Jesús tan lindo, ay, no es que el amor, ay, es que yo te quiero, yo te amo, ay, cómo me haces de falta, no, nada de eso, es práctico Jesús, es llevar la praxis,
llevar a lo práctico, a lo real, a lo tangible. No solo simplemente yo creo de pronto tal vez, pues que es tan bonito lo que se habla, sino hermano, muévase, colabore, colabore, así como yo les digo a ustedes, colabore, colabore, para que no se quede solo en un discurso, sino que el verbo, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra del Señor se encarna en nosotros para que conozcamos del reino de los cielos y la salvación. Por eso Jesús no solo predicaba, sino sanaba, liberaba, prosperaba y dio su sacrificio, su sangre, hasta la última gota para salvarnos, para redimirnos. Por eso lo maravilloso del Señor, la misión del Señor no es simplemente predicar, ¿no? Ser un gran rabino, un gran iluminado de la Sagrada Escritura, que lo era, sino el centro de todo, su sacrificio para salvarnos. Y nos debemos de sentir muy amados y muy bendecidos. Pero en este caso concreto es un personaje, un doctor de la ley, de lo más alto. O sea, estamos hablando PhD, más preparado que un kumis, que un yogur, que un masato. Bueno, cualquier cosa de esas. Supremamente en la élite de los más doctos se acerca a Jesús. Pero en este caso, no es el caso de ponerlo a prueba o cómo lo voy a enredar para que la gente lo vea a él como un transgresor de la ley, como un aprovechado, como una persona que adultera la palabra de Dios, o que lo apedree, porque la blasfemia, ir contra la Sagrada Escritura, llevaba a la muerte. Entonces, en los otros pasajes bíblicos encontramos muchas veces cómo vienen a enfrentarse contra Jesús, buscándolo, el aprobio del pueblo, que la gente lo desacredite o que lo maten ahí mismo. Eso era lo que querían. Cuando vieron que ese plan no les sirvió, porque Jesús era power, o sea, era poderoso, y se les adelantaba, iba delante de ellos. Por eso tenemos que pedirle a Dios esa sabiduría, al Espíritu Santo. Porque a veces nos quieren fregar, nos quieren hacer la vuelta, como dicen por ahí, pero si tenemos el Espíritu Santo, Holy Spirit, si tenemos la presencia del Espíritu de Dios en nosotros, vamos un paso adelante, un paso adelante. Claro, y Jesús les salía general, entonces ellos quedaban confundidos y se tenían que ir lleno de rabia. Es más, en más de una ocasión tratan de coger a Jesús en las sinagogas cuando él iba a predicar. Y lo querían apedrar o tirar en el acantilado, y dice la Sagrada Escritura que pasó por medio de ellos como Pedro por su casa y salió y no lo pudieron coger. Una transformación física, muy posiblemente. Entonces, en este pasaje vemos cómo este personaje tan ilustre y de la cima de los más estudiosos, de los más doctos, de los más sabios entre los sabios, va a preguntarle a Jesús sobre el reino de los cielos. La cuestión es muy importante porque los fariseos, algunos grupos creían, otros no, pero la doctrina de ellos, como el pensamiento teológico de ellos, no era tanto como un reino, sino que había una trascendencia, pero ellos no podían identificar. Y dentro de los fariseos habían líneas donde hablaban de una cosa y del otro, pero no había como sentadas las bases claras del reino de los cielos. Es el mismo Dios de Israel que se encarna, el Dios de nosotros, Jesús, que desde allá, desde el reino de los cielos, viene a explicarnos qué es el reino de los cielos. Eso es algo maravilloso, porque antes tenían como visiones. Yo creo esto, yo creo que tal vez lo otro, y de pronto es así, y hay teorías y hay conocimientos, pero no es lo mismo estar allá y venir y contar el cuento, como Jesús vino desde allá acá, a encarnarse acá para dar su vida, para salvarnos y para hablarnos del reino de los cielos. Entonces, el doctor de la ley, para ponerlo a prueba, le preguntó: maestro, ¿qué debo hacer para
heredar la vida eterna. Entonces estamos hablando de que este personaje lo pone a prueba, pero no lo pone a prueba para humillarlo delante de los demás o para que lo apedren o lo tiren de un acantilado, sino él quiere saber el nivel que tiene Jesús sobre un tema fundamental, decisivo, importantísimo, de grandes discusiones teológicas en ese tiempo, que es la vida eterna, el reino de los cielos. ¡Ja! Y cuando ve con quién se vino a encontrar, con Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Y le pregunta, entonces, retóricamente, filosóficamente, como Aristóteles, como Sócrates, como Platón, una mayéutica, un surgir una pregunta con otra pregunta. Jesús le sale al tajo y le dice, bueno, hermano, usted es un duro, viene ante mí, usted se conoce de memoria, porque usted para ser doctor de la ley tenía que conocer al derecho y al revés la Tanán, la Torá, el Pentateuco, el Antiguo Testamento. Dice, hermano, en todo lo que usted lee, ¿qué le dice a usted la Sagrada Escritura? ¿Qué está ahí? Entonces, claro, lo deja como frío y él tiene que hacer una catarsis para hacer una síntesis teológica de la fe que Dios les dio al pueblo judío, de esa conexión con el Dios verdadero, que es muy fuerte, que es muy poderosa, donde los vuelve Dios, su Dios, el Dios de su pueblo y el pueblo de su Dios. Padre, hijo, hijo a padre. Por eso es tan importante. Y él le hace la síntesis, le recuerda amar al Señor sobre todas las cosas, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas las fuerzas y con toda tu espíritu, y al prójimo como a ti mismo. Ahí se resume todo, toda la teología, todo lo que el Señor mandó. Entonces, por eso él hace esa síntesis. Entonces, Jesús le dice, no, muy bien, claro que sí, perfecto. Ahí está lo que el Señor realmente quiere, Dios Padre quiere en nosotros. Y él dijo, bueno, no, pues esto yo lo conozco, lo sé, o sea, brillante ese Jesús, me salió adelante y yo mismo me contesté, porque yo tengo el conocimiento. El Espíritu Santo, haciendo un paréntesis, el Espíritu Santo nos da conocimiento de la palabra del Señor, nos da inteligencia para poder comprender lo espiritual, pero sí lo buscamos y sí lo pedimos. Entonces le dijo, has respondido correctamente, obra así y vivirás, obra así y vivirás. No le dice, no, está muy bien su idea y siga así, no, obra así. Esa materialización del reino de los cielos, esa materialización de lo que está en la Sagrada Escritura, no simple como unos versos muy lindos, poéticos, hermosos, porque usted lo lee y dice, uy, eso es maravilloso. Amarás al Señor tu Dios, amarás, o sea, todo el sentir, todo el ser, al Señor, o sea, el único, tu Dios, Dios verdadero. Eso es una síntesis teológica que llevó mucho tiempo el pueblo judío para entender y comprender. Por eso el pueblo judío tiene una unidad especial con el Señor. Pero eso no quiere, eso no justifica todo lo que ha pasado a nivel mundial en muchas épocas en contra de los judíos y los judíos en contra de otros, como lo estamos viendo ahorita en esta guerra que se está librando. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo, como a ti mismo. Entonces, el materializar esta realidad, estos poemas, esta prosa, es muy difícil, porque seguir a Dios es un Dios exigente y es un Dios que quiere cambios y un Dios concreto, papito, se mueve, muévalo, hágale, mijo, lo veo. Ah, pero es que yo estoy hablando y yo estoy orando y estoy diciendo esto y lo otro y tan bonito. No, no, yo quiero que ejecute, papito. Yo quiero ver obras. Yo quiero ver que se materialice las cosas.
Entonces el Señor le dice, obra así y vivirás. Cuando dice la Sagrada Escritura, vivirás, no es solo en el sentido de vivir la vida, como la estamos viviendo en este mundo material, sino vivirás es en la vida eterna. Para que lo entendamos mejor, estamos viviendo en este mundo, pero esa no es la vida que el Señor solo quiere para nosotros. Hay una vida mucho más poderosa y mucho más eterna, mucho más sublime, la cual Jesús viene, se encarna para que nosotros podamos disfrutar de ese amor grande y maravilloso del Señor y salvarnos. Entonces, cuando dice vivirás, no simplemente quiere decir que va a tener progreso, le va a ir muy bien, va a ser reconocido, que eso se puede dar, sino la trascendencia al reino de los cielos. Pero la vara que pone es bien complicado porque amar a Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Es muy difícil, porque nosotros somos muy infieles al Señor. Nosotros no lo ponemos como el primer mandamiento, sino cuando nos acordamos, cuando de pronto necesito algo. Ah, sí, tiene 24 horas al día. ¿Cuántas veces lo tenemos en nuestra mente? ¿Cuántas veces hacemos oración? ¿Cuántas veces buscamos al Santísimo? ¿Cuántas veces hacemos una novena? Leemos la palabra del Señor, reflexionamos en cosas espirituales. Yo quiero que hagamos un análisis y cuánto tiempo nosotros gastamos en esto. ¿Cuánto en estos aparatos? En televisión, en el trabajo, en los hijos, en nuestras actividades. Todo el tiempo es corra y muévalo y apúrele y se me hizo tarde y tengo que hacer y a Dios cuánto tiempo le dedicamos. Eso es fundamental, porque usted quiere tener la vida eterna. Usted quiere tener bendiciones materiales, espirituales, sanación, liberación, prosperidad. Claro que sí, todos queremos, pero ¿cómo obramos? El Señor no le está diciendo a él, piensa bien, está bien, fresco, bacaneado, sigue así. Bravo, vamos, lo felicito. No, dice, obra así y vivirás. O sea, hay que materializar la palabra del Señor, hay que materializar lo que Jesús nos enseña. Él no vino fue por hablar y ya, y tan lindo y tan hermoso, y Dios como es de hermoso, no. Es la oportunidad que tenemos acá, en este momento, para nosotros trascender, para nosotros poder ir a la vida eterna. Él queriendo justificarse, preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Por qué? Porque hay un gran problema con los judíos y específicamente los judíos del primer siglo, que y todavía se creen de una élite, de una estirpe, de un nivel superior, o sea, super Goku, o sea, eso es caballeros del zodiaco dorados, al máximo nivel. No, yo soy yo y los demás que se jodan porque es que yo estoy con Dios y yo soy, es el pueblo de Dios y Dios está conmigo. Sí, han recibido esa revelación, ese regalo, pero que por Jesucristo todos hemos recibido también. Eso es importante. Entonces, ellos en su ego tan grande ven a los demás como inferiores, ven a los demás como inferiores. Entonces, por eso va esa pregunta capciosa a Jesús. Bueno, ¿cuál es mi prójimo? Porque para la mentalidad de ese tiempo, el prójimo para ellos era su familia, los allegados, sí, entre nosotros nos ayudan, por eso ellos son tan cerrados en muchas cosas y se ayudan entre ellos. Bueno, ya quisiéramos que nosotros tuviéramos esa alianza como la tenía el cristianismo primitivo, que entre todos nos colaborábamos. Ahorita no, ahorita mire a ver usted cómo se defiende, hermano, primero yo, segundo yo, tercero yo a la 10ª potencia y que los demás se jodan y se frieguen. Claro, porque es que vivimos en un tiempo, ayer hacía esa reflexión, esa predicación de la descomposición de la sociedad y lo que el mal nos está haciendo, de alejarnos, de encapsularnos, de alejarnos de ese contacto con los demás.
de esa simpatía y empatía que debemos de tener los seres humanos y que fuimos llamados desde la teología antropológica, la mirada antropocéntrica, teológica y desde la Sagrada Escritura a vivir en comunidad, a ayudarnos, a que todos somos importantes. Pero estos se creían que eran la crema innata, hermano, nos plus ultra, mejor dicho, y ellos miraban por encima del hombre. Eso le emberracaba a Jesús. Él llegaba a un momento en que se sentía furioso por esa situación. Por eso se daba duro con los fariseos, los saduceos, porque venían a ponerle cargas a los demás. Sepulcros blanqueados, raza de víboras. Muy decoradamente, muy lindamente la Sagrada Escritura nos muestra esa realidad. Pero era fuerte lo que Jesús decía. Eran palabras de alto calibre que la Sagrada Escritura pues no las presenta de esa forma, pero decirle sepulcros blanqueados, ¿qué hay debajo de los sepulcros? Una pichera, hermano. Usted se está descomponiendo, los gusanos lo están comiendo. Claro, le estaba diciendo que era una porquería. O sea, Jesús era fuerte. Esa visión de que, ay, todo es lindo, eso síndrome Heidi, ay, yo te amo, yo te quiero. Abuelito, abuelito. ¿No se acuerdan de Heidi? Bueno, los viejitos nos acordamos. Entonces, de que solo amor, no, no, Jesús era radical, era fuerte, era contundente y muy celoso de las cosas de Dios. Por eso entró al templo y cogió a los mercaderes y levantó esas mesas, se quitó el símbolo y se lo amarró. Y venga acá, ¿qué es para esto? Venga que sí lo tengo su guardado, y levantó a todos esos cambistas y mercaderes. Entonces, esa pugna, esa lucha porque quién sabía más, quién tenía más poder, de qué linaje venía, de qué nivel social estaba, era muy grande, muy marcada. Y Jesús rompió ese paradigma como rabino, como maestro, como rabí, de que no, solo yo vengo como a un nivel. Yo no me puedo ensuciar con los demás, contaminar, uy, no, quite de ahí. No, 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 yo soy rayos de amor, rayos divinos, no me toquen, no me miren. No, al contrario, Jesús interactuaba con todo el mundo, desde los más pobres. Leíamos ayer que abrazaba a los niños, les imponía las manos y los bendecía. O sea, él era muy open man, muy abierto con ese deseo de que todos son importantes, hasta los más pequeños. Recordemos que los niños eran considerados como animalitos, eran, si se morían, sobre todo las mujeres, o sea, las mujeres grave, porque para los oficios de la casa pero no podía producir como tal. Entonces, en muchas culturas, no solo la judía, eso era una regla general. Crecía, ya podríamos decir que es útil a la sociedad. Entonces, Jesús no tenía esa visión clasista, esa visión elitista para decir, no, usted hágase allá y yo soy acá, no. Por eso habían esos choques con los rabinos, con los levitas, con los escribas, con los maestros de la ley, con los fariseos y los saduceos, con esta dimensión que ellos deformaron de la Sagrada Escritura, que la apropiaron y dijeron, yo soy los duros, yo soy el que conozco, y mi ego es más alto de todos ustedes y ustedes me tienen que obedecer. Y si no, se van a condenar. Y si no, Dios los va a castigar. Entonces, es importante entender para dónde vamos en lo que hoy estamos leyendo de el buen samaritano. Jesús le contestó, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. De Jerusalén a Jericó son 40, 50 kilómetros. Tocaba bajar en deprimido y eso era como es, porque todavía existe, montaña aquí, montaña allá, y entonces se podían esconder y podían salir maleantes. Uno de los grandes problemas de viajar era de ir de un lugar al otro, era que usted no tenía Transmilenio, no tenía taxi Uber, Cabify, taxis libres, Transmilenio, bueno, nada de eso, avión. Entonces, la forma de usted comunicarse, usted caminar,
de usted poder llegar a un lugar era caminando, en dromedario, en burrito, en lo que se encuentra, en chalupa, lo que haga. Pero había un gran problema, eran los salteadores, los ampones que salían y aparte de que robaban, los mataban, los desaparecían. Eso era el pan de cada día. Y esto es lo que sucede. Posiblemente Jesús conoció este caso o se lo comentaron o escuchaba esos relatos de las personas que iban a viajar y en el camino le salían los asaltantes porque pues para uno poder llevar sus cosas las tenía que llevar ahí. Eso no es que, ay, véngale, yo le mando regáleme su Nequi, tiene Daviplata, mándeme, ¿sí? O mándeme a mi cuenta. No, tocaba llevar todo ahí. Entonces mucha gente hacía viajes y muchos tenían que ir por lo menos una vez al año a Jerusalén. Entonces este personaje que nos sitúa el Señor nos habla, tropezó con unos asaltantes que lo desnudaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Claro, ellos pensaron que lo habían matado, para que no lo reconociera, para que no vaya a haber problemas. Era la violencia que se daba en muchos lugares, no solo en Jerusalén. Coincidió que bajaba por aquel camino un sacerdote y al verlo pasó de largo. ¿Por qué pasó un sacerdote? ¿Qué hacía el sacerdote pasando por ahí? Muy posiblemente iba para el templo o salía del templo y no quería contaminarse porque un muerto o semimuerto o herido, la sangre contaminaba. Entonces muy posiblemente por pudor religioso no se le acercó y no le ayudó. Porque para él era más importante la purificación. Entonces, contaminarse de un tipo que estaba ahí muerto o semimuerto o ensangrentado, pues no lo iba a aceptar porque él iba a lo que iba. Entonces, cuidado, pilas, ¿no? ¿Cómo lo va a auxiliar? También de pronto pensó, aquí haciendo especulación teológica, teología de la especulación, ¿qué tal que sea un muñeco ahí? Que sea una trampa, yo me acerco y pum, me salen 5 y me hacen lo mismo. Entonces, se pudo dar muchas causas de por qué el sacerdote no se detuvo a auxiliar a esta persona. Tal vez dijo, este no es conocido, no lo conozco, a mí no me importa, yo sigo mi camino. Muchas veces nosotros tenemos esa visión de que creemos que somos muy espirituales, pero en el momento práctico, en el momento de la ayuda, del servicio, seguimos de largo. Eso no es problema mío. Eso que se encargue otro, que mire a ver. Y al verlo pasó de largo. Lo mismo un levita. Llegó al lugar, lo vio y pasó de largo. Un levita, una persona espiritual también, un letrado, un cultural. Estamos hablando de dos tipos sociales, dos niveles sociales diferentes. Y llegó y se acercó, lo miró, dijo, uy, este está jodido. Uy, este está en la inmunda. Sigo mi camino. No, eso yo no me voy a encartar con eso. Eso no es problema mío. ¿Cuántas veces nos pasa en la vida que nosotros tenemos un nivel cultural, un nivel espiritual, buscamos lo espiritual, pero a lo práctico erramos porque no hemos asimilado la misión que Dios nos dio en nuestra vida? Y pasó de largo. Un samaritano que iba de camino llegó donde estaba, lo vio y se compadeció, le echó aceite y vino en las heridas y se las vendó. Después, montándolo en su cabalgadura, lo condujo a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le encargó, cuida de él, y lo que gaste de más te lo pagaré a la vuelta. ¿Quién era? En su cara, le dijo a este doctor de la ley. Con esta comparación hasta yo creo que sintió vergüenza el doctor de la ley, porque los samaritanos eran judíos o son judíos, una especie de judíos que se dejaron contaminar según los judíos. O sea, Samaria arriba
abajo Judea, más diagonalmente subiendo Jerusalén. Entonces estos samaritanos, los veían como de baja categoría, porque tuvieron un contacto más de sus tradiciones, de su cultura, de la religión, poco más abiertos, aunque este es un conflicto mucho más histórico, mucho más arqueológico, y demoraría bastante explicarles que antes de desarrollarse los judíos como tal, el rey David, Salomón, todo esto, ya los samaritanos estaban. Pero bueno, eso es, y después la deportación, entonces cuando los llevan y vuelven, y el hecho es que los samaritanos tienen una visión muy diferente de cómo vivir la relación con Dios y el judaísmo. Son judíos más abiertos a otros pensamientos. Los judíos de este lado, de Jerusalén y de Judá, son más tradicionalistas. Entonces los ven como espurios, los ven como cochinos, los ven como inferiores, los ven como traicioneros ante Dios, los ven como una raza inferior. No solo a los samaritanos, que casi los comparan con los griegos y los romanos y los de Mesopotamia, o sea, inferiores, o sea, una porquería. Se condenan, se van al infierno, estos no sirven para nada, porque ellos no son, no, mi estirpe, a la carachas, mi estirpe es de alto nivel. Eso es Goku Super Saiyajin dorado. Y le pone el caso muy concreto del levita, del sacerdote, niveles diferentes sociales. Y después le coloca a un espurio, a un paria, a un pecador samaritano. Y este hace un trabajo maravilloso. Ahí es donde el Señor nos está enseñando a nosotros el nivel de compromiso con la humanidad, con nosotros, con los más necesitados. El cristianismo tiene un desarrollo mucho más poderoso y más de un compromiso mucho más grande para lo social, para los más necesitados, espiritual y materialmente. Eso se diferencia. El primer siglo y segundo se diferencia por una ruptura con el judaísmo, porque el judaísmo lo ve desde su próximo, su sangre, su familia. De resto que se joda. Eso le echamos cuchillo, bala, machete, lo que sea, metralleta, lo que haya. Pero para el cristianismo, por Jesús y lo que hoy estamos leyendo, lo que nos enseña la Sagrada Escritura, esto no es una cuestión de religión, no es una cuestión de política, no es una cuestión de familia, no es cuestión de abolengo, no es una cuestión intelectual, es de implementar la Sagrada Escritura, implementar el mensaje de Cristo en nuestra vida. Al que te pida, dale, dice el Señor. Amados los unos a los otros como yo os amé. Pero no amores ahí, yo te quiero, yo te amo, tan lindo. Eso es muy fácil. Eso es muy fácil. Amar es entregarse totalmente, hacer las cosas comprometidos. Entonces este samaritano, ya este tipo vuelto nada, se acercó, lo miró, se detuvo, iba en su proyecto, iba en su camino, iba con su caballo, no, se bajó, miró, analizó la situación, buscó soluciones. Miren, es que la profundidad de Jesucristo es una berraquera. Nosotros, Dios nos da esa sabiduría de entender las cosas. Ayer lo hablábamos en la predicación. Dios le puso a Adán todos los animalitos y le dijo, hermano, póngales nombre, mijo, póngales nombre. Míguele. Ah, bueno, la vaquita se llama vaquita, el perrito, el loro se llama el loro. Le dio inteligencia y capacidad de raciocinio, de razonar, para buscar una solución. Nosotros, Dios nos dio inteligencia para buscar soluciones. A veces esperamos que Dios nos solucione todo, que nos dé todo, que nos lo arregle todo. Y ese no es el Dios que Jesús nos está mostrando. Se miró, se bajó de su bestia, de su caballo, lo observó y buscó solución. No, yo tengo que auxiliarlo. Este man
¿Estará vivo? ¿Estará muerto? Por lo menos tuvo la sensatez y la humanidad de decir, ¿estará vivo? ¿Estará muerto? Usted para saber si está vivo o muerto tenía que acercarse. Estaba medio oído, ya estaba que colgaba los guayos. Y busca la solución. ¿Ahora qué hago? No, tengo que vendarlo, tengo que echar, lavarle las heridas con aceite y vino, que se utilizaba bastante en esa época como antiséptico, antifúngico, antimicótico, antialérgico, anti de todo. Eso era la medicina que se utilizaba para las heridas. Se las venda con amor y misericordia. O sea, se embarra las manos, hijo de madre. O sea, para mí, yo no sé quién sea él, pero yo me pongo en su lugar y digo, si yo estuviera en su lugar, me hubieran robado, me hubieran dejado en peloto como lo dejaron a él, porque eso también la vergüenza judía de ver un cuerpo desnudo, eso era contaminante. Y acercarse y verlo y ponerse los zapatos del otro. Hombre, este man está llevado. Si yo estuviera en su lugar, no, yo lo ayudo. Y no lo pensó. Eso fue inmediato. Vamos a trabajar, vamos a ayudarlo. Lo revisa, mira que está medio vivo, lo venda, limpia sus heridas, siendo que el aceite y el vino es costoso en esa época. No era tan económico, sí se conocía, se utilizaba, lo cargaban, pero no era, valía sus pesitos, valía sus pesitos. Lo sube a la bestia, al caballito, y se lo lleva a una posada. Se apersona el problema. No solo porque él hubiera, bueno, venga, a ver, lo pongo aquí, lo arrimo a la carretera, le vendo las llagas y bueno, lo dejo, le dejo ahí una moneda o le dejo un pedazo de pan y tal luego. Él hizo la vuelta bien hecha, completamente como Jesús. Jesús no simplemente vino a predicar, sino a dar su vida, su sangre, a hacer muchos milagros por nosotros. Lo lleva a la posada, se encarga de cuidarlo, tiene que seguir su camino, pero deja la provisión, deja 2 monedas. Más o menos se calcula que eran como 2 salarios mínimos, más o menos de esa época. Y le dice fresco chino, mire, lo que gasta el man, pase la tarjeta. Pase la tarjeta Codensa, esas 50 cotas, 300 cotas. Le dice, a mi regreso, yo me encargo. O sea, hay una responsabilidad social, hay una empatía, una simpatía, hay un encuentro humano, divino, que se está dando en este encuentro que Jesús nos lo está narrando. Con un personaje que es pecador, espurio, condenado, marginado, en el sentido de reconocimiento social de los judíos hacia los samaritanos, que tenían un problema hace mucho tiempo de tierras, de poder, de bueno, en fin. No vamos a entrar a hablar de los samaritanos. Y Jesús le dice, para terminar, lo que Lucas nos narra. ¿Quién de los tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? Él mismo le vuelve a proponer esa mayéutica, ese parir ideas, ese mano, mueva esa materia gris, conteste, diga algo, a ver. ¿Usted qué piensa? No me pregunte a mí, pregúntese usted, hermano. Ay, señor, es que se acabaron los panes y los peces. Deles ustedes, hermano. ¿Quiere que yo le solucione todo? Hermano, muévase, colabore. Entonces, le vuelve a preguntar muchas veces. La intuición, nuestra mente nos habla a Dios. Y en esa planeación, presentación, análisis de preguntas están muchas veces la respuesta, porque Dios nos dio un intelecto para que podamos entender las cosas materiales y espirituales. Contestó el que lo trató con misericordia. La misericordia del Señor es grande y poderosa. Por eso nosotros también tenemos que ser misericordiosos con los demás. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Entendamos, no le dijo, ay, tan bonito, ay, usted es muy pido, hermano, usted es una berraquera, usted es un iluminado, ¿no? Usted, mejor dicho, un coeficiente intelectual,
una mente prodigiosa, lo felicito. No, le dijo, vaya usted y hágalo, hermano. Eso no es simplemente ahí tan bonito como habla Jesús. Hay que implementar el plan divino de Dios en nuestra vida. Y eso es con las obras. Las obras son muy importantes, pero no las obras para que los demás nos miren, para que los demás nos admiren, para que los demás digan cómo somos de buenos, cómo somos de santos, cómo somos de colaboradores. Colabore, sino cómo nosotros cumplimos con esa misión. Y esa misión tenemos que hacerla cuando usted se meta a hacer una misión, cuando usted se meta a ayudar a alguien, hágalo bien, hermano. Eso a medias no le gusta al Señor. Jesús es comprometido. Nosotros tenemos que ser comprometidos. Por eso el cristianismo primitivo era muy de compromiso, de hermandad, de hacer la vuelta completa, no a medias, porque a Dios no le gusta nada a medias. Eso de ser, hacernos los pendejos de que no pasa nada y como creemos que no pasa nada, entonces los problemas se los solucionaron. Esa no es la metodología de Jesús. El sacerdote y el levita lo hicieron. O de ver y decir, bueno, voy a entrar, voy a ayudar, no, pero es que me arrepiento, no, es que ya no puedo, es que, no, hermano, si usted va a hacer las cosas, hágala, contundente, directo, a lo que vamos, bien hecho. No simplemente hizo una obra de caridad y ya, sino hacerla completamente, como lo vemos con el samaritano. Trascendió, o sea, el nivel que Dios nos pone a nosotros en todo, no simplemente en el ayudar a los demás, sino en la oración, el tiempo de Dios, en las obras sociales, en el intelecto, en el tiempo que dedicamos para alimentarnos espiritualmente la palabra de Dios, los proyectos que nosotros tenemos, nuestro trabajo, nuestra familia, la economía, tienen que ser, mejor dicho, no por encima, no estamos acá ensayando, estamos comprometidos por el reino de los cielos. Y eso impacta en todas las realidades en que nosotros vivimos, en lo familiar, en lo sentimental, en lo económico, en lo personal, en los proyectos. ¿Usted quiere recibir bendiciones, hermano? Métale el cuerpo con toda la oración. Ah, pero sí, yo hago una oracioncita y ya. Ah, es que Monseñor, el patriarca, me manda novenas y ya estoy cansado. Eso les duele el corazón cuando uno les dice, hay que hacer otra novena. Eso les da un paro. Otra novena, otra oración, tengo que ir al Santísimo, tengo que hacer otra oración, otra obra de caridad. No, hay que hacer las cosas bien, porque Dios lo está viendo. El samaritano sabe que Dios lo está viendo. Y por eso lo hace, porque le nace su corazón, porque ha sentido ese amor de Dios y eso se proyecta a los demás, pero porque Dios también lo está viendo. Los otros se hicieron los pendejos. El sacerdote y el levita, no, ¿quién me mira? No, ¿quién? No, yo sigo adelante. Yo voy a lo que voy. Pilas con eso, pilas con eso. Nosotros también tenemos que tener un compromiso muy grande con el Señor si queremos recibir bendiciones. Eso de espiritualidad la hay de los por laditos y cuando me acuerdo y cuando puedo, no, eso no le gusta al Señor. Y al Señor tenemos que ser concretos y el Señor nos va a bendecir grandemente en todas las áreas. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.